Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados, congregados hoy 22 de febrero del año 2023, para dar inicio a la conmemoración de la Cuaresma que propone nuestra Santa Iglesia Católica, pero más aún en la meditación de la palabra de Dios, poder encontrar en Cristo Jesús, en su pasión, muerte y resurrección, un testimonio del amor, la verdad y la justicia divina, como ha sido su misión desde hace 2023 años, nacido en Belén y en el pueblo de Nazaret, la Galilea, la Cafarnaún, de la que se ha constituido en el escenario de actuación propia en la evangelización, en la formación del ser y en la transformación, poco a poco, del ser, la sociedad y la cultura, que llevaría a hablar de una cultura de habitar el reino de los cielos, a partir de una plenitud en términos de libertad, felicidad y paz, que solo la puede garantizar Jesús en el corazón de cada ser, siendo manso, humilde y sencillo, para que nazca ese niño Jesús, conforme se venía preparando el tiempo de Adviento y fue pleno en la natividad del Señor, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, y que ahora para Cuaresma, Semana Santa, Pasión, muerte y resurrección, se retoma precisamente de la catequesis del Papa Francisco, iniciando este año, acerca de la transfiguración, en lo cual meditábamos hace poco. Subir al monte, ir al profundo del corazón, aislarse para entrar en meditación, oración, ayuno, en acción permanente, continuada, dinámica, de comunicación con el Padre Celestial, Abba, que enseña ahí al monte del Tabor con Pedro, Santiago y Juan, los más cercanos, pero que trae de toda la tradición de Israel el mensaje de subir al monte en Moisés, que también viene con una transfiguración después de haber establecido un acercamiento con el Padre Celestial, y baja con las tablas de la ley mosaica, transfigurado, renovado, transformado, resplandeciendo de luz. Y asimismo Elías en el monte del Carmelo, profeta, tiene por ocasión de ser el fuego en este sitio sagrado también otro significado importante de la Cuaresma. 40 días de ayuno, como también fueron los de Moisés, 40 años en el desierto del pueblo de Israel. De ahí viene tomando sentido la palabra Cuaresma, como también en el pueblo de Nínive, cuando Jonás advierte a la comunidad ninivita de que tenían que arrepentirse porque en 40 días vendría el castigo, que obviamente entran en ayuno, en oración y en caridad, que son los principios básicos de la Cuaresma. Y así también veníamos meditando en que no lo dice exactamente la palabra de Dios hoy, pero retomando de la natividad del Señor y la presentación de
el niño Jesús por parte de la Madre María Santísima y su esposo castísimo San José, Padre putativo de Jesús, al templo, que lo recibe Simeón, el sacerdote, y la sacerdotisa Ana. Encuentra allí después de 40 días, que es la cuarentena, que en términos médicos sería el tiempo que toma hacer esa restauración para poderse reincorporar a la vida comunitaria y estar libre de cualquier posible afectación en salud. Y 40 también fueron los días de purificación de la tierra por el diluvio con Noé. Así que tiene mucho significado este aspecto. Sería conveniente mirar en el padre Pedro de Jesús Aguilar sus comentarios sobre la Cuaresma y muchos otros, además del Papa Francisco con la transfiguración, poniéndola de relieve para hablar en Cuaresma de la necesidad de esa conversión a inicios del año, en enero y febrero. Vamos a entrar en profundidad en la meditación de la palabra de Dios en el profeta Joel, que en ese proceso de conversión del pueblo de Israel, arrepentirse de los pecados para liberarse de todos los males del demonio y los enemigos, sobre todo externos. En ese contexto, en el Salmo 51, con la meditación en Misericordia, Señor, hemos pecado, y la transición a la carta segunda de Pablo a los Corintios, que igualmente invita a una conversión, a un arrepentimiento por el precio de sangre que pagó Cristo por todo ser amado, por toda alma, para ser liberado en cruz, en su pasión, muerte y resurrección. Y en el Evangelio de San Mateo, acerca de la hipocresía de los fariseos, buscando reconocimientos, aplausos y recompensas en esta vida, cuando lo que se ha de estar es pensando en una justificación que es santificación para acceder a la vida eterna, no estarse justificando ante los demás ni ante las estancias y las instituciones para tener réditos o reconocimientos en este mundo. Vamos entonces a la palabra de Dios, la que nos permita hacer la meditación por presencia del Espíritu Santo, a quien convocamos amorosamente nos acompañe. En el libro del profeta Joel, en el capítulo 2 y versículos 12 y siguiente, acerca de la invitación a la alegría y a la acción de gracias y promesa de salvación, la misericordia del Señor. Pero ahora lo afirma el Señor: vuélvanse a mí de todo corazón, ayunen, griten y lloren. Vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa, porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Tal vez decida no castigarlos a ustedes y les envíe bendición, cereales y vino para las ofrendas del Señor su Dios. Toquen la trompeta en el monte Sión, convoquen al pueblo y proclamen ayuno. Reúnan al pueblo de Dios y purifíquenlo. Reúnan a los ancianos, a los niños y aún a los niños de pecho, que hasta los recién casados salgan de la habitación nupcial. Lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan entre el vestíbulo y el altar: perdona, Señor, a tu pueblo. No dejes que nadie se burle de los tuyos. No dejes que otras naciones los dominen y que los paganos digan: ¿dónde está su Dios? Entonces el Señor mostró su amor por su país,
compadecido de su pueblo, dijo: voy a enviarles trigo, vino y aceite hasta que queden satisfechos y no volveré a permitir que los paganos se burlen de ustedes. Alejaré de ustedes las langostas que vienen del norte y las echaré al desierto. Ahogaré la vanguardia en el mar muerto y su retaguardia en el Mediterráneo, y sus cuerpos se pudrirán y apestarán. Voy a hacer grandes cosas. Alégrate mucho, tierra, y no tengas miedo, porque el Señor va a hacer grandes cosas. No tengas miedo, animales salvajes, pues los pastizales reverdecerán. Los árboles darán su fruto y habrá higos y uvas en abundancia. Alégrense ustedes, habitantes de Sión, alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno, las lluvias de invierno y de primavera, tal como antes lo hacía. Habrá una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite. Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langostas, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios. Pues yo hice por ustedes grandes maravillas, nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Y ustedes, israelitas, habrán de reconocer que yo, el Señor, estoy con ustedes, que yo soy su Dios y nadie más. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Salmo 51, misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, ten compasión de mí. Del maestro del coro, Salmo de David, después que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. Misericordia, Señor, hemos pecado. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas el corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Señor, abre mis labios y con mis labios te cantaré alabanzas, pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Haz bien a Sión por tu buena voluntad, vuelve a levantar los muros de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos, entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 26 al 2. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo,
les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado, porque Él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, entre los versículos 1 al 6 y 16 al 18. Jesús enseña sobre 3 prácticas de piedad. No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Sobre la limosna. Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los 4 vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Sobre la oración. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otro, tampoco su Padre le perdonará a ustedes sus pecados. Y sobre el ayuno: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que aparentan tristezas para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, más elocuente que las mismas palabras de Jesús pronunciadas como evangelio vivo, no pueden haber. Es maravilloso cómo Jesús enseña a sus discípulos que al que hay que dar gloria es a Dios, que al que hay que agradar es a Dios,
y al que hay que dar gracias siempre es a Dios. Es por ello que el Espíritu Santo me inspiraba a leer la conocida obra del Padre Nuestro, oración que le pedían los apóstoles a Jesús, que les enseñaba a orar en algún momento. Pero en ocasión de los tres principios fundamentales de la moral cristiana, tomada desde la misma moral judía, que es el ayuno, la oración y la caridad, como obras de piedad, de misericordia, que es a lo que llama el Salmo. Tanto pedir misericordia de Dios, pero ser misericordiosos y ser en sí fuentes de misericordia y receptores de misericordia, porque se requiere una comunicación. En gracia a Dios ahorita escuchaba de nuestro hermano Fray Nelson Medina, que hablaba sobre la necesidad de la comunicación desde el corazón, Cárderis, conectar con el corazón antes que con la razón. Nuestra sociedad se basa más en una comunicación funcional, más desde ciertas lógicas, que buscan es satisfacer ciertas necesidades, pensar en el bienestar, en las comodidades. Y para ello se vuelve muy utilitarista de palabras, frases, términos snob, que no dicen nada, son vacíos. Y se utilizan medios que en última instancia no obligan ni ir al corazón, ni mucho menos utilizar la razón, sino que se repiten de manera inoportuna, de manera inconveniente y de manera no constructiva, sino que es utilitarista. Utilizar a las personas, mas no realmente amarlas, que es lo que siempre ha sido el mandato de Jesús, desde el amor. Ahí cuando a los fariseos, también a los paganos, en su momento, en esa falsa oración, en esa falsa caridad y en esa falsa ayunación o ayuno, en la acción que practican, por ser más preocupados de sí mismo, del ego, de la soberbia, que es el primer pecado que hizo la cólera de Dios Padre de expulsar a Adán y Eva del paraíso, por la serpiente aquella que les hizo ver que como tal, como humanidad, podrían juzgar sobre lo que es bien y lo que es mal y tomar sus propias decisiones, pero no le enseñó a asumir las consecuencias, ni le habló de la responsabilidad del compromiso que implica tomar una mala decisión. Y es el llamado precisamente en Cuaresma, es como tener esa oportunidad nosotros. Puede ser la última Cuaresma, Dios nos libre de ello. Para quienes será también la primera, es una oportunidad mucho mayor y Dios le conceda la gracia de tener muchas más. Pero la misericordia, bien lo decía Faustina Kowalska, hasta el último momento, si hay una contrición perfecta, de reconocer que hay unos demonios afuera, unos demonios interiores y que hay unos pecados en lo que se ha caído en la tentación, en lo cual se diferencia totalmente Jesús, nunca cayó en la tentación. Nosotros como pecadores sí. Pablo decía a los Corintios, se hizo pecado porque claro, en su pasión, muerte y resurrección, Cristo se hizo humanidad en todo, hasta ir al sepulcro, estar bajo tierra 3 días en la fosa común, como una persona normal, pero resucitó al tercer día para darnos la liberación, para darnos la esperanza de una resurrección en vida eterna. Pero entonces allí no se purgaron todas las culpas, queda rondando ese demonio interior que empieza a transformarse en pecados que se van volviendo costumbre, una falsa tradición, y eso lo va constituyendo la ley por las normas, por los decretos y por las mismas prácticas que van acuñando las sociedades. En su momento, sociedades del mutuo elogio,
de la zona de confort. Nadie quiere salir por el miedo a perder las falsas seguridades, las falsas confortabilidades o bondades que ofrece un sistema en una sociedad. Los paganos, que no son creyentes, que son gentiles, pues no les va a importar y estarán pendientes es para estar sojuzgando al cristiano a ver cómo se equivoca, a ver cómo es que el Dios no obra, a ver cómo es que dicen ustedes no, lo que hacen es mortificarse, sufrir y lamentarse. Y entonces, ¿cuál es el sentido de felicidad, de libertad, de paz? Si no hay coherencia. Pero es el llamado que nos hacen a nosotros porque precisamente, llamándonos cristianos, amorosamente, en humildad, en obediencia y en pobreza, que es en lo que debemos trabajar con los ayunos, ayunar de todo lo que nos implique apegos, nos implique crecer nuestra propia vanidad, nuestra propia soberbia, que es tanto física, pero también es mental, de creer saber todo, de querer resolverlo todo. Mis seres amados, esa obra de transformación la hace Jesús. Nuestro único asunto es trabajar en nuestro propio ser siendo coherentes. Es una permanente acción de que salga del corazón implorando al Espíritu Santo ese discernimiento desde la sabiduría sobre el conocimiento humano para poder que en la vivencia realmente se tenga una experiencia de vida. Se es cristiano es por la experiencia mística de conexión con la divinidad. Meditación, oración, ayuno y acción. No se aprende de los libros, no se aprende del testimonio de otros. Ayuda mucho escucharnos, pero con caridad, con humildad, con oportunidad. A quien nuestro hermano necesita ayuda o creemos que podemos ayudar hasta cierto punto, hasta acercarlos a Jesús, un alma para que Él haga la sanación, la liberación, la restauración. Esa es su obra. La nuestra ya es entrar en la vida sacramental, confesión, el reconocer las fallas, los errores, los desaciertos, el daño a otros, el daño a sí mismo, el daño a la iglesia a través de la moral, de la ética, de las buenas costumbres, que son buenas relaciones con Dios, buenas relaciones con la humanidad y buenas relaciones con la creación, con las criaturas otras, con la especie otra, no humana. Todo eso es lo que nos recordaba San Francisco de Asís, el Laudato Si, la casa común. Adorar a Dios, amar a la humanidad y querer las criaturas. Y en eso otro viene de la común unión comulgar a Cristo y poder comulgarlo ahora en Cuaresma, prepararse para el día del Jueves Santo, que es donde técnicamente terminaría la Cuaresma para entrar en el proceso de la Pascua, ya de entrar a otro estadio de vida, de gozo, de plenitud. Entre tanto es vivir con Cristo el Vía Crucis, la voluntad de Dios, la inteligencia humana ponerla en la conciencia divina y las actitudes de Cristo, imitando a Cristo en todo, en su ser siendo, en ser evangelio, en ser mártir, el ser testigo del amor, la verdad y la justicia. Esa es la invitación que esencialmente nos hace, y ya la misericordia, claro, ver a Cristo en cada hermano. Así no nos pida la ayuda, ver qué necesidad hay, material o espiritual o intelectual. Capacitar, formar, acompañar en el proceso de conversión, no solamente dar la ayuda y dejarla ahí, no solamente darle un consejo ahí por salir del paso o decir lo siento mucho,
eso no ayuda. De tal manera que exige un gran compromiso. Tenemos una oportunidad de seguir siendo testimonio de vida eterna desde ya, buscando ese reino que tan anhelado premio por la vida de los cristianos hemos caminado tanto. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.